Los hitos históricos en la educación de Bolivia. La educación comunitaria prehispánica. Ahora, un tema, compañeros. A ver, para ustedes, ¿qué representa el tema de antes de Cristo, después de Cristo? Porque hemos marcado Cristo. Y toda la historia atrás se llama antes de Cristo, después de Cristo. Así está la historia universal. Y en Bolivia y en los países colonizados le hemos puesto la colonia igualito. Antes de la colonia y después de la colonia. Danzas prehispánicas, danzas posthispánicas. Historia prehispánica, precolonial, historia postcolonial. O sea, eso, la colonia nos marca, digamos, como el hito. Y eso hemos observado mucho. Hemos dicho, ¿por qué la colonia? ¿Qué ha sido la colonia? Para nosotros la colonia ha sido gran cosa, ¿no? Ha sido lo peor que nos ha sucedido. ¿Y por qué le hemos puesto así? Porque en la historia, los que han escrito el libro, no hemos sido nosotros, han sido los no indígenas los que nos han colocado esa situación. Entonces, estas cuestionantes, como verán ustedes, los pueblos indígenas desarrollamos procesos educativos comunitarios, es decir, que todos somos responsables de la educación de nuestros hijos, todos. Eso hemos reflexionado. El otro tema, educación se desarrolla en toda la comunidad. ¿Cómo se desarrolla la educación? En la chacra, en la crianza de animales, en las festividades, en las espiritualidades, en la vestimenta. La hermana está cargando su aguayo, por ejemplo, ahí está todo el conocimiento que puede colocar. Es cuando se teje un aguayo, yo no sé si está tejido, cuando se teje un aguayo, mi abuela, mis tías decían qué cosa, a ver, contaban las hebras, 20 hebras, 30 hebras, ¿no ven? Y para sacar un pajarito, una figura ahí, tenían que contar, descontar. Entonces, a esa señora que manejaba múltiplos de 60, 70, 100 hebras, le hemos llamado ignorante, analfabeto. Cuando ella te hubiera dado lecciones de matemáticas, no agarraba papel, pero sí maneja. A ver, ahí está el hermano de Charazani, ahí esas figuras, en Aymara se llama para nosotros Huaracaña, Huaracataña, Jaclocaña, o sea, se están, toda esa situación que se ha dado, había educación, ¿no ven? Pero se están durmiendo algunos. Quisieras que, bueno, yo estoy cansado, como ya no se van a solicitar. Se transmite conocimientos de generación en generación, ¿no ven? ¿Cómo era la situación? Cuando el conocimiento era transmitido, en mi pueblo decía, Nayat Sayirejan, ¿no? O sea, el papá ya tiene quien le reemplace. Y el grupo escolar que dice, niños, no sean como yo estoy en el sol, pero soy ciego en el día, soy analfabeto. Ahora ustedes tienen que estudiar, no tienen que ser como yo. Cuando la colonia ese discurso nos perdió. El pueblo indígena tenía conocimientos, sabidurías, tenía valores, tiene historia, pero no estaba valorado, era lo peor que tenía. Eso hemos cuestionado como tal. Y veamos a la otra situación. En los conocimientos, saberes que estaban ligados a la naturaleza, a la Pachamama, todo estaba con nuestra madre tierra. ¿Qué cosa no está? ¿Dónde nos paramos? En la madre tierra. Todos los conocimientos, saberes de los pueblos indígenas están ligados a la madre tierra. Y esto hemos reflexionado durante, como se ha dado. Y llegamos a la colonia, porque si no me voy a ir, les puedo seguir hablando. ¿Qué es la colonia? ¿La colonia cuándo empieza? 1492. ¿Pero quién llega? ¿Dónde? A Centroamérica, ¿quién llega? Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, ¿qué nos dice? Indios. ¿Por qué? Porque él piensa que ha llegado a la India. Por el otro lado. Y no era la India, era otro lado. Porque él, bueno, ya se ha muerto ese hombre, pensando que ha llegado a la India por otro lado. Y por eso nos han llamado indios, ¿no ven? Ese momento. En realidad no éramos indios.
Era el Aviala, era el Collasuyo, el Colpisuyo, lo que ustedes quieran, pero no era esa situación. Y empieza en 1492 eso. Después viene y va, ¿no ves? Y hay una leyenda que te dice, por ejemplo, ahí que cuando ya ha vuelto Cristóbal Colón y ha dejado unas cuantas personas, cuando volvieron habían encontrado huesos y ya no querían volver de los españoles de allá, ya no querían venir. Entonces van a las cárceles y ¿qué hacen? De las cárceles traen a ¿quiénes? A los presos. Es decir, por eso cuando yo vi con mi amigo que se llama Tomás Robles a España, entramos al archivo de Indias, dice, ¿qué apellido tienes? ¿No ve? Yo digo Gutiérrez, él dice Robles, le dice, y la chica le dice, sí, de los Robles. Nosotros en ese momento le entendíamos que ese de los Robles nos ha querido decir de repente que era de esos Robles que ha venido, que estaba encarcelado, ¿no ve? Y que lo han traído, donde han dejado, en lugares donde estaban. Entonces, compañeros, ¿qué es lo que hemos hecho? A estas tierras del Collasuyo, donde estaban Aymaras, Quechuas, donde están en la Amazonía, ¿cuándo llegaron? Después de 1530, o sea, 1492, ¿no ven? 1500, 1510, 1500, hasta 1530, ese es el momento en que llega a estos lugares. ¿Qué han encontrado? Bueno, ustedes verán ahí cómo está, siguen buscando el Gran Paititi, ahorita dice que había una ciudad de oro, ¿no ven? Después de 1530 para adelante, empiezan a conquistar, empiezan a tomar nuestras tierras, empiezan a hacer la colonización como tal. Y por eso en esto, por ejemplo, van a ver ustedes inicio del genocidio y etnocidio, apropiación del territorio y sus recursos naturales, sometimiento de los pueblos originarios a los invasores imponen su cultura, hay una aculturación forzosa. ¿Qué te dice? Lo tuyo no sirve, tu ropa no sirve, tu comida no sirve, tu lengua no sirve, todo no sirve y ellos nos imponen. ¿Por qué? Porque Europa tenía esa tradición. ¿Se acuerdan de las cruzadas? Los que hemos ido al colegio han visto, ¿no? Las cruzadas, donde conquistaban eran de ellos, las mujeres eran de ellos, las riquezas eran de ellos, hacían caminado. Por eso cuando estos invasores que venían traen, ¿qué cosa? A ver, ¿por qué se llama bandera de guerra? Y a la bandera de guerra le ponían león, con todo, escudo de guerra, todo era de guerra. Y ahorita hemos copiado eso. 2 de agosto, 6 de agosto, bandera de guerra. Estamos así. La colonia nos ha dejado eso. Pero nos gusta ahora la colonia. Nos ha traído al toro, ahora hay corrida de toro en los pueblos. Jugamos con los toros, nadie nos obliga, pero ya la colonia está metida. Por eso dice mi amigo el don Max Párez, decía, ya no está físicamente los colonizadores, pero nos ha dejado hasta nuestros tuétanos colonizados. Con todo el respeto se los digo, mis compañeros en La Paz estaban ahí con su poncho, con todo, coca, toda esa situación. Sábado llego, traje y corbata. ¿En dónde está? En el matrimonio. Cambió. Entonces la colonia está metida. Y la colonia nos trajo muchas cosas. Hay una aculturación forzosa, es decir, nos meten historia. Fíjense a ver en los de secundario, hemos llevado ¿qué cosa? La Ilíada, yo nunca he entendido tanto. La Odisea, me ha costado tanto entender. Ahora me están llevando, ¿sigues leyendo la Odisea o ya no hay? Hace 2 años ya lo ya. Yo no entendía nada, porque está la mitología griega. Cuando digo hay una dignosia lingüística, que es la lengua más practicada come a la lengua menos practicada. Es el caso nuestro ahorita, ¿no? O sea, yo estoy hablando castellano, si hablo en Aymara, a ver, y aquí vienen acá con jamás, les digo, puta, ya no me van a entender los demás. Estoy utilizando ese castellano que vino con la colonia. Y ahí también les digo una cosa a la vez, dicen, en la lengua española, no, corrijamos. España no tiene solamente una sola lengua, tiene varias lenguas. Es decir, la lengua española no es correcto decir, este es el castellano, esta es la lengua de Castilla, ¿no ve? Entonces hemos reflexionado por esa situación, pero también hay inicio de Pachacuti negativo. Los compañeros que han hablado del proceso, ahorita les voy a mostrar eso, hablaban de Chamacpache. Hemos entrado a una etapa de oscurantismo, de negar lo nuestro y de aceptar lo ajeno. Y ahorita, ¿qué hacemos, compañeros? De hecho, una conferencia el otro día con los compañeros de la Normal decía el aprecio por lo ajeno y el desprecio por lo propio.
¿Qué les digo? A ver, en una pata, la chompita colocado, le habían colocado Madi USA. Pero en una pata lo hacen. ¿Y por qué le has puesto Madi USA? Porque si lo voy a colocar Madi en una pata, nadie me va a comprar. ¿Por qué? Porque lo colonial está metido en nuestra situación. Y esa situación de la colonia sigue siendo ahora, ¿no ven? O sea, seguimos queriendo parecernos al otro. No fue un encuentro de dos mundos, sino una invasión. No ha sido un encuentro. Nos han invadido, nos han quitado nuestro territorio. ¿Saben qué quiero decir? La educación en la colonia, los colonizadores instalan un sistema educativo discriminador, racista, no toma en cuenta a los pueblos indígenas. A ver, ¿cuáles son esos colegios que han aparecido? En Sucre, ¿qué había? ¿Cuál era la universidad que tiene Sucre ahorita? ¿La Pontificia Universidad? San Francisco Javier. San Francisco Javier. En Lima, ¿qué había? La Pontificia Universidad San Marcos de Lima. ¿No ven? Así se llama, ¿no? Han colocado una educación, y el otro día cuando he visitado a Lima he dicho esto, no voy a dejar, porque había bien es como una cosa de un lugar donde es como, ¿cómo se dice? Como vas cuando la Inquisición, allá adentro estaban los cleros, y frente a eso tenías que defender tu licenciatura. Era grave la situación, ¿no? Puta, y si no lograbas, era que se fregaba. Entonces, fíjense, esa educación que se ha dado durante la colonia era para los descendientes de españoles, europeos y algunos criollos que también ya se colocaban. El criollo es el que ya nació aquí, siendo de origen, digamos, europeo. Esos estaban en la educación. Los indígenas podían. ¿Y cómo hacían entonces? Le decían, por ejemplo, dice, cuando ya le han quitado, ¿se acuerda del sexenio? El sexenio es en 1866, ¿qué cosa ha habido? Cuando se quitan las tierras, el sexenio se le conoce a la etapa que estaba en Melgarejo. Es en el momento en que nos quita las tierras y nos dice en eso, y encuentras los títulos de la corona de España, coloniales, y hasta esa época dice, nuestro Señor Todopoderoso dejó estos parajes, las tierras, para su majestad el rey de España. Y su majestad el rey, siendo benevolente, ha decidido darle un pedacito de tierra a los nativos del lugar, como si Dios le dejó y después ya nos daba. Esa era la colonia. Eso reflexionaron fuertemente y dijeron, oye, ¿qué pasa? ¿Y cuándo yo damos mi tierra a los demás? Y había papeles así escritos, y por eso el indígena, el aymara, el quechua, los indígenas dicen, yo también quiero aprender a leer. Ah, no puedes aprendernos a leer. Por eso en ese tiempo se utilizaba, ¿qué cosa? El tema de que indio letrado es indio alzado. El único indio bueno es el indio muerto. ¿Está escrito? El indio letrado es indio alzado. El único indio bueno es el indio muerto. Y así nos agarró fuerte esa situación de cómo estaba. Entonces, en esa época se da lo que se llama la educación clandestina. Es decir, tratan de aprender. Incluso hay un chiste, esto que les cuento como anécdota. ¿Se acuerdan los chasquis? ¿Qué era el chasqui? El que llevaba los papeles, ¿no ven? Y le daban, dice al chasqui en su bolsa, vas a llevar esto, Rómulo, ahí corriendo, ¿no? Y le decía, oiga, hijo, no vas a mirar esto, porque este papel habla. Allá cuando va a llegar, este papel me va a decir qué has hecho. Si él corría, dice, y cuando llegaba el otro, verdad, habla el papel. Entonces el chasqui dice que al contrato, para que no le escuchen, el papelito le iba a dejar allá y hablaba en contra, y después otra vez a llevar para que no le escuchen, porque el papel hablaba, decía, ¿no? ¿Se acuerdan? Es esto como anécdota que sucedió. Entonces, por eso aprendieron a leer en la clandestinidad. A eso llamamos educación clandestina. ¿Eso ha sido en qué? En 1700, 1000, antes de que Bolivia se fundó en 1800, un poquito más, 1825 fundado. Entonces, en esa situación de cuando se da educación clandestina, los pueblos indígenas tratan de leer. Imagínense aprender a leer sin que ahorita como te estén enseñando, alzaban un papelito y los papeles eran distintos. Que hayan hecho nuestro ver por tratar de entender, pero había letrado. ¿No ven? Se ha encontrado. Bueno, llegamos a qué?
Esto que les he dicho, indio alzado, indio letrado. Ahí lo que le he colocado, el analfabetismo, el retraso, la ignorancia de los pueblos indígenas es la dificultad para el desarrollo de Bolivia. Eso está escrito en varios documentos. Ustedes van a ver durante los documentos que están colocados en la parte de adelante, siempre hay introducción, ¿no ven? En esos fundamentos dice, ¿por qué se está haciendo esta ley? Porque el atraso de los indígenas, porque el analfabetismo, porque su ignorancia de estos, y por eso hacemos esta ley. 12.000 leyes y algo más que tienen esa fundamentación. Así pensaban. Eso fue la colonia como tal. Bueno, me voy rápido. La educación en la República, entonces. ¿Cómo ha sido en la República? ¿Cuándo se crea la República? 6 de agosto de 1825. ¿En dónde? En Sucre. ¿Cómo se llamaba antes de la fundación esa ciudad? No se llamaba Sucre. La Real Audiencia de Charcas se llamaba. ¿Y dónde pertenecía la Real Academia, a la Real Audiencia de Charcas? Argentina. A la Argentina. ¿Y estos lugares de La Paz dónde pertenecían? A Lima. Por eso estábamos en dos viceinatos, el viceinato de La Plata y el viceinato de Lima. Una parte del territorio estaba al viceinato de Lima y otra parte estaba al viceinato de La Plata. Por eso nuestro hermano, ¿cómo se llama? Los quechos saben Tupac. Los hermanos, ¿cómo se llama? De Damaso y Catari, ¿cómo se llama? Pues el que está en el norte con sí. Nicolás Catari, todas esas situaciones. ¿Dónde van a tramitar su papel? Al viceinato de La Plata. Elizardo Pérez y Avelino Siñani. Avelino Siñani Aymara, Elizardo Pérez criollo, maestro, identificado con las causas. Los dos se juntan y dicen, podemos hacer educación airo-indígena guarizata, una educación productiva, una educación territorial, una educación con participación, una educación liberadora. Eso le ha costado. Es decir, yo quiero una educación para liberarme de quién, porque los que estaban ahí querían una educación para dominar y los compañeros ahí que estaban haciendo una educación liberadora. A su hijo de Avelino Siñani lo han pegado y después murió cuando también era otro que no le pagaba pero le gustaba enseñar. ¿Y qué dijo eso? Sus niños habían gritado ¡Viva Bolivia libre! Por eso le han pegado. Y de ahí verán ustedes, hay mucha historia que yo no voy a colocar ahora en los quechuas, ahí pueden ver Caizadé, ahí pueden ver, ¿cómo se llama?, en el pueblo guaraní que se ha ido levantando, pero este es un hito que marca como tal. ¿Lo ven? Vamos a ver otra situación. El Congreso Indígena de 1945 sí habla también de educación. Primera vez en 1945 se reúnen los indígenas y tocan algo de educación. ¿Lo ven? ¿Y quién estaba a ver en 1945? Después de eso, ¿por qué le mataron a Villarroel? ¿Alguien me puede decir? A Villarroel le colgaron en la Plaza Murillo. ¿Por qué ha dicho él? No soy enemigo de los ricos, pero soy más amigo de los pobres. Esa palabra le costó para que le cuelguen en pleno, ¿cómo se llama? Plaza Murillo. Pero además, por haber admitido el Congreso Indigenal. Es que ya le está dando espacio a los indios y los indios se van a levantar y hay que colocar. Y ustedes verán 1400, yo no voy a repetir la historia como tal. Entonces, el otro, ¿qué viene? El Código de la Educación Boliviana, 1955. ¿Qué dice el código? A ver, hay un término que se lo van a manejar cada vez. Dice educación, tarea de todos. Educación, tarea de todos. No ha dicho derecho, ha dicho educación, tarea de todos. Uno. Dos, ¿sabes qué van a colocar? El tema del Código de la Educación, ¿qué dijo? Que cuando hablamos de este código tenemos que ver, ¿qué dice? A ver, al indio hay que aculturarlo, hay que, en otras palabras, civilizarlo. Y por eso aparece la situación de que se van a crear las escuelas, pero para que el indio asuma esa situación de la otra cultura como tal.
Por eso se da educación monolingüe, en una sola lengua. Educación, si quieren, monocultural, como lo han denominado los hermanos, de la otra cultura, no de nuestra cultura. No era intercultural. ¿Lo ven? Una educación que le colocaba participación, pero a un nivel de servicio. Es decir, por ejemplo, han nacido las juntas de auxilio, ¿qué saben? Juntas de auxilio, yo no sé, la Amazonía, ¿cómo es eso? Lo van a complementar ustedes, ¿no ven cómo ha sido? Las juntas de auxilio escolar, ¿qué hacían? ¿Qué hacían? Cocinaban, carneaban para el profesor, veían el muro, eran los porteros y eran los sirvientes de la escuela. Si tienen junta de auxilio escolar, va a haber escuela, ¿no ven? Pero además tienes que hacer tu casa de escuela, por eso han techado de pajitas, ahí de vos debes conocer mucho más en Tucharazán y he visto escuelitas anterior hechos, ¿no ven? Y recién te daban el ítem. ¿Y quién era el maestro en ese momento? ¿Había normal? No, ¿quién era el maestro? Un citadino, ni siquiera de bachiller en algunos casos. ¿No ven? O sea, basta que estés vestidito con saquito y alguito sepas, voy a ir a enseñar a los hijos, voy a ir a trabajar. Listo, así veían. ¿No ven? Después ha ido apareciendo las escuelas normales como tal. Bueno, veamos. El Servicio Nacional de Alfabetización. En 1980, jóvenes, se cuestiona. La CESUTCB, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, CESUTCB, fundado ¿por quién? Por, ¿cómo se llama? Por el Genaro Flores Santos y otros compañeros, recién ha muerto el Juan Dela y otros, en 1970 fundan y en su congreso cuestionan 3 preguntas, jóvenes. ¿Qué cosa dicen? ¿Qué le enseñan? ¿Cómo le enseñan? Y sobre todo, ¿para qué le enseñan? En mi lengua yo le traduzco eso, en quechua le dirías también eso, don René, a ver, ¿qué le enseñan? ¿Cómo le enseñan? ¿Y para qué le enseñan? Esa fue la cuestionante de la CESUTCB. Y dice, a ver, ¿qué le enseñan? El contenido era pues, nada que ver. Nada que ver, o sea, aquí no está relacionado. Eso era el currículum, ¿se acuerdan? Ese es el contenido curricular. ¿Cómo le enseñan? Con palo, pues la letra entra con sangre, ¿se acuerdan? Jalando, pegando, qué sé yo, toda esa cuestión. A la escuela aquí había ¿cómo se dice? Una metodología, pero de presión. Además, tipo castrense, ¿no ven? Atención, mir, hasta ahora sigue habiendo, alinear, alumnos, a mis órdenes. Colonial, ¿se dan de cuenta? Eso, el cómo le enseñan, y verán, eso había sido, ¿qué cosa? Metodologías didácticas de enseñanza. ¿Y para qué le enseñan? Esa había sido la dimensión política. ¿Para qué? Porque el Avelino Señal decía, ¿para qué la educación? Para liberarnos. Para que Bolivia sea libre, como tal estaba planteando. ¿Y para qué le enseñan? Ahí era la situación que se ha ido dando. Entonces, jóvenes, ese era el tema de la CESUTCB. En base a estas 3 preguntas, nació la propuesta de que la educación no estaba como queríamos para los pueblos indígenas, peor las tierras bajas todavía no estaban visibles en ese momento. Entonces, como atendiendo eso en 1980, crean lo que se llama el CENALEP. ¿Quién sabe qué es CENALEP? Es el Servicio Nacional de Alfabetización. Para personas mayores que no saben leer, le vamos a alfabetizar, pero en lengua indígena. Ahí es por primera vez que entra la educación indígena. Antes de esto ya había habido experiencias de la escuela, ¿cómo se llama? En Tumichuco. ¿Quién va a venir a liberar de acá? Tumichuco, ¿cómo es la? Tumichuco, ¿no ven ahí? Ahí estaban los ILB, los ILBC, los Institutos Lingüísticos de Verano. ¿No ven? Y hay una experiencia que tienen que revisar, que está colocado también en esa situación. Pero educación indígena como tal, en CENALEP se instala en La Paz. Los que conocen ahora el Instituto de Lengua Aymara, ¿quiénes conocen? ¿Quiénes han ido? ¿No has ido a visitar el Instituto de Lengua ahorita, Aymara? ¿Nadie? ¿Hermana del CEA ha ido al Instituto de Lengua Aymara? ¿En Miraflores? Esa casa es del CENALEP. Está en la institución también. ¿Lo ven?
Ese es el CENALEP que se ha creado y algún rato ojalá lo inviten, está todavía su director, ¿cómo se llama? El Moscoso, sigue viviendo y está haciendo consultorías para Naciones Unidas, ojalá pueda charlar, se les va a decir cómo se trabaja. Tenemos CENALEP, pero después, compañeros, surgió una cosa y con esto nos vamos a ir al almuerzo cuando estemos colocados. Nosotros, la CESUTCB ya empieza a trabajar. Me traje algunos documentos como evidencia con ustedes para que veamos cómo está. En el año 90, 80-90, después de estos cuestionamientos, habiendo CENALEP, algunos dirigentes de la CESUTCB y de las federaciones salimos fuera del país, estuvimos en Guatemala, en Ecuador, en Perú, y veíamos qué se estaba haciendo en el otro lado. Volvimos junto con Juan de la Cruz Vilca, el compañero Mateo Laura, Juvenal Pérez creo que era, pues hemos redactado este documento. Esto era una propuestita. Yo les sacaba esto porque hemos publicado hartas y esta es una fotocopia que lo he puesto porque tiene que ver es algo histórico. Esto es el documento que se llama Hacia una educación intercultural bilingüe. Y como ahorita lo está financiando UNICEF, también UNICEF nos financió. ¿Y saben quiénes han trabajado aquí en esta propuesta? Ahí estaba el Chapay ¿cómo se llama? Del pueblo guaraní. Estábamos los aymaras, los quechuas. Pero el que nos vino a asesorar era el Víctor Hugo Cárdenas. Porque en ese momento todavía no estábamos al otro lado, los cataríes estaban con nosotros. Entonces hemos hecho esta propuesta y aquí está el Juan de la Cruz Vilca, que ahora su hijo está como viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales. Después de la CESUTCB, después que a Genaro Flores lo han baleado aquí en la columna, se ha quedado Juan de la Cruz Vilca. Y con ellos hicimos esto que se llama Hacia una educación intercultural bilingüe. Yo creo que si van a ver qué cosas hemos pensado, qué cosas se han pensado aquí, cómo debe ser la educación desde los pueblos indígenas. Si somos un poco sinceros, también hemos copiado de los guatemaltecos, ecuatorianos, peruanos, ¿no? O sea, no es idea nuestra como tal. En los 80, la CESUTCB, aquí está, mira. Lo he ido encarpetando de algún modo que se está colocando. A ver. Juvenal Pérez, Valeriano, Mateo Laura Caqui, Ángel Durán y Francisco Quisbert, que dice que ya ha muerto, era del otro lado. Documento elaborado por la Comisión de Educación de la CESUTCB, ¿no ven? Y esto está en el año, a ver, no, espérate que... Ay, no veo ahorita dónde está, después lo colocamos. Pero esta fue la primera propuesta, compañeros, que como propuestita nació. Y estaba un ministro que no nos, disculpen el término que no nos tiraba pelota para nada. UNICEF, como siempre, nos financió y hemos hecho lo que se llama educación intercultural bilingüe. Y pedíamos que que nos dé un espacio dentro del Ministerio de Educación. Ahorita donde está el Ministerio de Gobierno, al frente del Ministerio de Educación. No nos da para nada. Lucia de Emilio murió y ahora una italiana, una bajita, y al ministro le increpaba: ministro, ¿le va a dar o no le va a dar a los indígenas? Están peleando, en los otros países ya le han dado, vos no le has dado. Se subía a la silla y bajaba, se subía a la silla y bajaba. Y financiaron el proyecto 1990-1994, el exproyecto de educación intercultural bilingüe por 4 años. ¿Quién era su director? Ahora lo van a invitar, ¿no vean? Pedro Apala. Pedro Apala era el director de él. Entonces, nos dan una oficina en la Avenida Simiani, segundo piso, y ahí le decimos, tiene que ser participativo. Entonces, aceptan 2 profesores del área rural y 2 dirigentes de la CESUTCB. Y esos 4 personas también habían pedido su viatiquito, como se dice, ¿no ven? Les daban viatiquito a ellos. Entonces, con su viatiquito caminaban por aquí, por allá para ir a trabajar. Y con el proyecto se ha becado a 74 profesores. Primero, cuando ibas, queremos hablar en lengua indígena sobre conocimiento, sabiduría, no, eso, ¿cómo pues? No?
Yo ya estoy en estos tiempos, ya va a venir el siglo XX, XXI, ¿qué pasa? ¿No ves? Pero cuando ya vino la platita, UNICEF le ha dicho, si te vas a la beca te va a cubrir todito un año y el sueldo de tú que estás ganando, eso tu mujer va a seguir cobrando. Uy, todito el mundo ya nos buscaba. Otra, a mí también, su hermanito, yo también trabajo en la cultura, yo también, ya, listo, 74 profesores hemos becado a la Universidad Andina de Puno. O sea, becado, yo no soy parte de este momento mismo, estaba Pedro Apala y otros, ¿no? Luego becaron. Esos profesores que volvían tenían que trabajar textos y tenían que también capacitar a los maestros. Y he traído una muestrita de eso, porque hay muchos. En mi casa esta mañana estaba viendo. Miren, yo creo que tienen que recuperar eso, compañeros. Miren, ese año 94 se ha trabajado harto texto. Esos 94 trabajaron en guaraní, en quechua y en aymara. He traído una más, el Quincir Guara. El Quincir Guara era de matemáticas, fíjense todo este trabajo que han hecho ellos. Se sentaban y hablaban con los padres de familia y escribían. Y eso es lo que se ha hecho durante 4 años. ¿Y qué se ha hecho? En el aymara se ha colocado, UNICEF lo ha dicho, yo no voy a pagar a todos. Entonces localizaremos. En el aymara se ha localizado el pueblo del Evo Morales, Orinoca, otro que es Turco, en Oruro, y en La Paz se ha hecho a Suriquiña, a Villa Cajiata y a Córdoba, en 5 lugares en el aymara. En el quechua tenías ahí, ¿cómo se llama? En Potolo, Potosí, en el Paredón, creo que es en Chuxaca, ¿no ven? Y no sé qué lugar más, pero en el guaraní era en Eique, ¿no ven? Que se ha hecho también educación intercultural, 4 años. Y esos 4 años de cuestionamiento, la ley está mal, porque por esto era lo que les he dicho, ¿no es? Colonizador, que la república, todo hemos planteado, pero ¿quién nos creía? Justo entre los años 90, cuando tu papá nos hablaba de la marcha, en el 90, en el 90 también se hace el Congreso de Educación, y estaban los maestros y estaba el ministerio. Primera vez, con esta propuestita, con nuestra, ¿cómo se llama? ¿Dónde está hacer una educación? Aquí está. Con esta propuestita nos presentamos ahí Froilán Condori, Pedro Apala y otros compañeros que estaban, se presentan y dicen, queremos entrar al Congreso de Educación. Maestros vienen y dicen, ¿qué pasa? Que aquí es Congreso de Maestros y Ministerio, que no vamos a hablar de criar vacas, no vamos a hablar de cultivar, ¿qué tienen que ver aquí los indígenas? O los campesinos que vayan a hablar de sus cosas, ellos tienen otro congreso de producción. Y le dijimos, el código de la educación dice, educación tarea de todos, tenemos que entrar. Y la iglesia nos respaldó. Ahora el diputado Walter Ayllón, los demás que estaban en la comisión episcopal, hicieron las gestiones y entró los campesinos, los indígenas por primera vez con su propuestita hacia una educación intercultural bilingüe. Y dentro del Congreso se logra avances, compañeros y compañeras, ¿con qué? Con que la educación tiene que ser intercultural y tiene que ser participativa. De esto sacaron eso y se ha hecho correr alguna cuestión. Entonces, entre el 90, 94 ha habido el Congreso, perdón, el proceso del ¿cómo se dice? Pues del proyecto de educación intercultural bilingüe y se redacta la ley. Y se hace el Congreso y se hace la ley marco de la reforma educativa. Esta mañana no la he encontrado porque tengo mucho papel en casa. Y se conforman las comisiones. La CESUP se ve que era parte de eso. Don Félix Santos, el potosino, era ejecutivo. Yo era el secretario de capacitación sindical, luego me pasaron a educación. Entonces van a ver que en las actas de reuniones estoy firmando, en la 1565. Es que se negocia ahí, que la educación tiene que ser, como les he dicho, intercultural, plurilingüe, participativo, por esto, con todo mi jaiquerío que les he hecho, igualito les metíamos ahí. Pedro Apala nos enseñaba, el compañero Choque nos enseñaba, había muchos dirigentes.
al Chapay tenía que traer algún dato, el Chapay que tenía mucho fundamento, ya había muerto el Cuchipunga también de los guaraníes, que era el otro que nos enseñaba, etcétera, etcétera. Entonces, compañeros, se logra en 1994, termina el proyecto de educación intercultural bilingüe y se hace la propuesta de la ley marco de la reforma educativa. La COP dice está mal, la iglesia dice está mal, los campesinos indígenas decimos está mal, o sea, la educación estaba mal. Ya, listo. ¿Quién recibe? Gonzalo Sáenz de Lozada. ¿Quién le entrega? Froilán Condori, que tenía que venir aquí. ¿En qué le entrega? En un tag, en pleno Palacio de La Paz le entrega y le dice: señores, esta es la ley marco de la reforma educativa. Y traemos a los niños de Orinoca, de Turco, de esos lugares hemos traído, de Potolo, todo, y era, claro, para la prensa, bonito, recibe toda esa situación. Y mientras nosotros entregamos eso, el Gonzalo Sáenz de Lozada había estado haciendo otra jugadita. Ha aparecido a un mes, a 2 meses después que entregamos, una oficina que se llama el Equipo de la Reforma Educativa, el ETAR. ¿Dónde había instalado? Donde está ahorita el Montículo de La Paz, ahí abajito había una oficina. ¿Y quién está? Ramiro Beltrán, que era un periodista muy conocido, se debe recordar. Él había estado a la cabeza y había expertos internacionales trabajando en la reforma educativa. Mexicanos, peruanos, no sé de dónde, que habían venido, porque esto, como dice, es la ley de la reforma educativa, estaba auspiciado por el Banco Mundial. Y el Banco Mundial obviamente ha mandado expertos para que redacten la ley de la reforma educativa. Nosotros advertimos a los campesinos indígenas que no había indígenas ahí. Y después que nos hemos reunido con todo, estaba ahí, si no estaba, no me acuerdo muy bien, estaba Malia Naya, pero nos reunimos y nos dice ya, deleguen a un indígena, que venga aquí un indígena a trabajar. Y por eso los compañeros de La Paz, de la CSUCB, lo habían delegado al Víctor Hugo Cárdenas, porque Víctor Hugo Cárdenas nos había ayudado a redactar esto y entró ahí en el equipo de la reforma educativa. Y se aprueba esta ley. ¿Que conocen ustedes? La 1565. Y el magisterio, que era, como teníamos el proyecto, teníamos 2 compañeros del magisterio rural con nosotros y 2 de los de la CSUCB. ¿Y saben quién eran los delegados del magisterio rural? Estaba nuestro amigo, ¿cómo se llama? Pues, ex viceministro ahora de Norte Potosí, el sombrerito, ¿cómo se llama? El que estaba antes, se me dio bien. Y el Santo Ramírez, que ha entrado a la cárcel, que hace fundador del MAS, ¿no? Y junto con ese estaban los 2, eran los delegados. Froilán era de los quechuas, yo era de los aymaras. Y los 4 caminábamos a capacitar. Aquí hemos venido varios, aquí había una vía LAP donde capacitábamos a los maestros sobre educación indígena, sobre educación intercultural, etc. ¿Qué hemos logrado en esto? Esto es lo que se ha logrado. Aquí está, esta es deben tener, han publicado lo que se llama el compendio, ¿no? Debes tenerlo, el compendio de la legislación sobre reforma educativa y leyes conexas. Todas las leyes la han publicado así. Yo tengo esta que estaba ahí medio lista. Entonces, aquí lo que hemos logrado es que en las bases y fines le habíamos colocado: la educación es intercultural y bilingüe porque asume la heterogeneidad sociocultural del país. Gran cosa, nunca habíamos escrito una ley, ya habíamos colocado. Pero además, el artículo 6, que era lo que más hemos agarrado nosotros. ¿Y qué decía el artículo 6? En los mecanismos de participación popular en la educación. Y el inciso 5 era: los consejos educativos de pueblos originarios que, atendiendo al concepto de transterritorialidad, tendrán carácter nacional y están organizados en aymara, quechua, guaraní, amazónico, multiétnico y otros, participarán en la formulación de políticas educativas y velarán por su adecuada ejecución, particularmente sobre interculturalidad y bilingüismo. En el marco de esta ley, que se saca en 94, compañeros, en 97 conformamos los cepos. El primer cepo que hemos conformado, ¿cuál ha sido? El aymara. ¿En dónde?
en la casa del padre Damián, en la calle Murillo. ¿Quién estaba ahí? Varios compañeros. Estaba la Isabel Ortega, que ahora es casi senadora, todavía vive, todavía la hermana ejecutiva de ahí que estaba. Estaba el Román Loaiza, estaba todo ahí, bailamos, todo se ha creado el cepo primario. A una semana después, que debe ser, si no me equivoco, entre diciembre, se crea el Consejo Educativo de la Nación Quechua. Después el Consejo Educativo Guaraní, el Guaracuazo, Guaracuazo, algo por ahí. Pero guaraní es que nos han venido guaraníes aquí. El Guaracuazo, vos eres ¿cómo se llama? Chuquisaca. Entonces, se crea esa situación y en Santa Cruz creamos el Consejo Educativo Amazónico Mundial, el SEAM, que representaba a todos los pueblos como nacido, tanto Oriente, Chaco y Amazonía. ¿Y quién era su primer presidente? El José Abiud Guaray. Le debes conocer, Sonia, ¿verdad? ¿Vive todavía? Él era el primer presidente y no le quería dar paso a los demás. Y estaba ahí. Y el Amancio Vaca ha sido parte del primer directorio. Todavía vive el guaraní, ¿no ves? Entonces, fíjense, esos 4 consejos nacen en el marco de esta ley educativa. Como se ha ido a crear. Entonces, aquí van a ver ustedes, por eso Víctor Hugo dice: yo he creado educación intercultural bilingüe, no es obra de los demás, ¿se acuerdan cuando llegó a Noruega? Porque estaba, de hecho, lo que le estoy diciendo, ha estado en esa situación, pero no ha sido ¿cómo se llama? La oposición como tal. Bueno, teniendo ya la ley como estaba, compañeros, ¿qué es lo que íbamos a hacer? ¿Qué es lo que planteábamos? No era suficiente. El magisterio rural se ha retirado porque lo ha declarado ley maldita. Y se fue como tal.